Buen día, profesor. Con nuestro grupo le hablaremos sobre el informe número 3. Los integrantes que componemos el grupo somos los siguientes: Andy Arancibia, Joaquín López, Cristian Montenegro, Víctor Núñez y quien le habla, Fabián Mora. Esta presentación tiene como eje principal la explicación del informe antes realizado, con la finalidad de que toda la información sea aclarada y entregada de la manera más clara posible. El grupo de trabajo deberá aplicar conocimientos técnicos para poder entender la información que será investigada. Tal información deberá ser analizada por los alumnos. Por lo tanto, el principal objetivo de esta actividad es saber analizar, asimilar y buscar la información para lograr un conocimiento básico. Como objetivo, tenemos que, basándose en el caso que será mencionado a continuación, se deberán elegir y utilizar los diferentes tipos de análisis causa-raíz aprendidos en clase, y así llegar a la principal causante de la falla del elemento estudiado, para así tener un plan de las acciones que se deben tomar por si a futuro sucede otra falla imprevista. El elemento a estudiar será un eje piñón conectado a una máquina extrusora. Contexto del caso. Para contextualizar la situación del caso, se analizó un problema ocurrido en una planta de producción de polipropileno bioorientado. Tal problema sucede después de 6 años adquirido el equipo. Nuestro objeto de estudio será un eje que recibe la potencia de 2 motores eléctricos para luego transmitirla a un tren de engranajes y finalmente darle movimiento a la extrusora. El eje está fabricado de acero AISI 4340, material el cual presenta buena resistencia a la fatiga. Además, es ampliamente usado en solicitaciones mecánicas donde los esfuerzos dinámicos son muy altos. Nuestra desviación de trabajo normal o problema ocurrido en la línea de producción fue una fractura en el eje que conecta con el tren de engranajes. Primeramente, analizaremos el modo de falla. Hay que aclarar que esto no es para identificar las causales de la falla como tal, sino más bien es para analizar el hecho sucedido. El análisis a causa raíz será visto más adelante. A continuación, le daré la palabra a mi compañero Joaquín López. Buenos días, profesor. A continuación hablaré sobre el análisis en modo de falla. En este punto del informe, conforme al comportamiento de la fractura en el modo de falla, se pudo crear una hipótesis del por qué y cómo falló el elemento. El primer impacto que se puede apreciar en el modo de falla es que el eje sufrió una fractura por fatiga en el cambio de sección de chavetero. Por ende, se infiere que, gracias a la geometría del cambio de sección, más un sobreesfuerzo aplicado al eje, este terminó en fractura. A continuación podemos observar imágenes que corresponden a la fractura del material, donde se aprecia la falla de un eje piñón conectado a una extrusora de doble tornillo. También se puede apreciar el proceso de la fractura, en donde la sección de chavetero presenta las denominadas olas de mar. Estrategias para analizar la causa raíz de la falla. Las estrategias que se utilizaron para poder analizar el origen de la falla son las siguientes: 5W2H, lluvia de ideas, diagrama de Ichikawa y las 5 por qué. Se usaron estas técnicas ya que son las más competentes para explicar el análisis de la falla del problema antes mencionado. Ya explicado esto, a continuación detallaré en qué consiste cada uno de estos métodos. 5W2H. El método para la utilización de la técnica 5W2H se basa en responder precisamente las 7 preguntas fundamentales: ¿qué?, ¿por qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuánto? Es muy importante que se defina cuál es el problema y no cuál será la solución. Brainstorming. La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas o brainstorming, es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o un problema determinado. Principalmente, este método de caso se trata de juntar un grupo de trabajo, el cual se dedicará a lanzar ideas sobre el tema en cuestión, y así poder obtener una idea más amplia en lo que respecta al problema que se quiere resolver. Ichikawa. El diagrama de causa y efecto es la representación de varios elementos de un sistema que puede contribuir en un problema. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, además de ser un buen instrumento para desarrollar un plan de recolección de datos. 5 por qué. Es un método para realizar preguntas iterativas, usadas para explorar las relaciones de causa y efecto subyacentes a un problema particular. El objetivo principal de la técnica es determinar la causa raíz de un defecto o problema repitiendo la pregunta ¿por qué? De esta forma se llega a una respuesta más concreta y específica para aclarar el origen de la falla. A continuación los dejaré con mi compañero Cristian.
Buen día, profesor. A continuación se responderán las preguntas 5W2H, las cuales determinan a grandes rasgos la gestión del proyecto. Número 1. ¿Qué sucedió? El eje que proporciona la energía mecánica a la extrusora sufrió una fractura por fatiga. 2. ¿Por qué es necesario llevar a cabo el proyecto? Porque se necesita tener el equipo operativo lo antes posible, ya que es un equipo de clase A en el proceso productivo. ¿Quiénes serán los responsables? Los responsables de llevar a cabo cada una de las etapas de investigación detalladas en este informe serán los estudiantes que conforman el grupo de trabajo. ¿Cuánto tiempo se tiene? El equipo tendrá 2 semanas para realizar la investigación correspondiente a la causa raíz del problema, teniendo como fecha límite el día sábado 17 de julio del 2021. ¿Cuál es el alcance? ¿Dónde se hace esta investigación? El alcance de la investigación solo corresponderá a la máquina en cuestión. 6. ¿Cómo son las cualidades, cuantificaciones y datos que se esperan y tienen? Para esto se responderán ciertas incógnitas. A. Señalar la importancia del problema. Este problema es de gran importancia ya que estamos hablando de un equipo de clase A. B. Mostrar el comportamiento histórico. Lamentablemente no se posee un historial de falla de la máquina, ya que esta es su primera falla. C. Definir el grado de mejora que se pretende lograr. El grado de mejora que se pretende lograr es aquel en donde el eje no sufra la misma falla que el eje retirado. Y si llegase a la falla, se pretende que sea en un plazo mucho más prolongado que el original. D. Determinar la fecha estimada de finalización del proyecto. Como se dijo anteriormente, la fecha límite para la finalización del proyecto, que esto corresponde a investigación y reparación, será el día sábado 17 de julio del 2021, 2 semanas después de la falla. E. Establecer el beneficio con respecto a la mejora. El beneficio es la duración más prolongada del eje de la extrusora, evitando así que se vuelva a reiterar esta falla inesperada. Última pregunta, 7. ¿Cuánto? ¿Cuál es el costo? Los costos del problema serán altos, debido a que se debe maquinar un eje nuevo para la máquina extrusora, debiendo cumplir las solicitudes mecánicas para su respectivo trabajo. Ahora pasaremos al método de análisis brainstorming. El grupo de trabajo obtuvo los siguientes resultados del brainstorming, en donde las áreas que se analizaron fueron las siguientes: método proceso, mano de obra, mediciones, materiales, máquina y medio ambiente, en donde se mencionaron al menos 4 ideas por área. A continuación los dejaré con mi compañero Andy Arancibia, quien ordenará todas estas ideas en un diagrama Ichikawa. Buen día, profesor. Luego de realizar el proceso de brainstorming o lluvia de ideas, se procedió a realizar un diagrama de Ichikawa para poder ordenar las menciones realizadas por cada área. El primer grupo será el de medición, en donde se desconocen a ciencia cierta estas variables, por lo que se debe hacer una investigación más exhaustiva en esta área, ya que se sospecha que el problema provenga desde aquí. Principalmente se investigará el estándar del material del eje. El segundo grupo es el de mano de obra. La máquina en sí no es difícil de operar, además de que trabaja de forma autónoma. Solo necesita de operadores que estén debidamente capacitados para programarla, encenderla y apagarla. Por otro lado, existen varios operarios, los cuales trabajan por turnos. De esta forma, se trata de evitar que estos se desconcentren mientras la máquina trabaja. El tercer grupo será el de máquina. Como se sabe que la máquina es de clase A, esta cuenta con un stock básico de repuestos y un mantenimiento preventivo, pero no se le practican mantenimientos sintomáticos. En el cuarto grupo tenemos el medio ambiente. Las características medioambientales en donde se encontraba operando la máquina eran las óptimas para esta, además de que la máquina ha estado operando en el mismo lugar por 6 años. En el quinto grupo tenemos al material. Se investigó el material que se usaba en el proceso de producción y se determinó que todo cumplía con las características necesarias para su buen manejo, y tampoco existían anomalías en la alimentación de la extrusora. Por último, tenemos al grupo de método o proceso. De acuerdo a la investigación del caso visto en el anterior informe,
se determinó que la existencia del embriague no generaba fuerzas de pandeo sobre el eje. Por otro lado, el proceso no es complejo de llevar a cabo. Además, los operarios están capacitados para realizar las acciones necesarias. Ya que la fractura se produjo cerca del cambio de sección del chavetero, se pone en duda que el diseño haya influido en el proceso de fractura. No obstante, si esta fuese una variable posible, el eje habría presentado una falla más temprana. Por último, procedemos a aplicar la metodología de los 5 por qué a la fractura y cuál fue su posible causa. La máquina extrusora inoperativa será nuestro problema a estudiar. Allí es donde nace nuestro primer por qué. ¿Por qué la máquina extrusora está inoperativa? Porque la máquina tuvo un fallo en su sistema mecánico. Esto nos lleva a nuestro segundo por qué. ¿Por qué tuvo un fallo la máquina extrusora? Porque el eje motriz sufrió de una fractura. Procedemos a nuestro tercer por qué. ¿Por qué se fracturó el eje? Porque se estima que la fractura se generó por sobreesfuerzo. Pasamos a nuestro cuarto por qué. ¿Y por qué se generó el sobreesfuerzo? Porque el eje no cumplía con los estándares de fabricación esperados. Procedemos a nuestro último por qué. ¿Y por qué no contaba con los estándares de fabricación esperados? Porque el eje presentaba inclusiones contaminantes que generaron microfisuras en el metal IC 4340. Los resultados de los análisis nos arrojaron que, durante el proceso de fundición del metal del eje, este estuvo en contacto con impurezas, las cuales causaron microfisuras en el material, bajando drásticamente sus solicitudes mecánicas. El reemplazo del eje fracturado será objeto de estudio, con el fin de determinar si el acero presenta contaminación en su interior y de esta forma evitar una posible falla de la misma causa. A continuación, los dejaré con nuestro compañero Víctor Núñez, quien les hablará del plan de mantenimiento. Buen día, profesor. Con la causal ya determinada, se procede a realizar un plan de mantenimiento que contemple el mantenimiento sintomático, con el fin de identificar o prever las fallas sintomáticas de las máquinas, como por ejemplo las microfisuras que se generaron en los 6 años de funcionamiento del eje, ya que la máquina, al ser de clase A, necesita ser constantemente investigada con el fin de que no ocurran fallas repetitivas como la ya estudiada. El plan de mantenimiento sintomático contemplará la realización de radiografías a de que la máquina ya está continuamente sometida a esfuerzos de tracción, considerando que por lo general no se tiene repuestos para estas piezas, como por ejemplo la del eje. En conclusión, se realizará un análisis a un componente que falló en servicio. Es una importante herramienta para poder conocer las causas que originaron dicho componente y así poder evitar tal desenlace. Es posible determinar el tipo de falla que sufrió el componente analizando el elemento y sus características pre y post fallo, en donde se deberán estudiar todas las variables posibles para llegar a la raíz del problema. Se pudo observar que la principal falla en nuestro componente fue una fatiga, debido al proceso de fundición. El elemento en cuestión presenta una falla estructural interna debido a las altas incrustaciones sulfúricas de manganeso, lo que se encuentra fue debilitando sus propiedades mecánicas y con el paso del tiempo este elemento llegó a su límite de vida útil y con el término una fractura por fatiga. En nuestra opinión, este trabajo ayudó a progresar como profesionales, ya que para la confección de este trabajo se tomó en consideración varios aspectos que requieren en el mundo laboral, aspectos que pueden ser desarrollados o perfeccionados gracias a este tipo de trabajos investigativos. Muchas gracias, que tenga buen día.